Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de notaciones, que es la número 12, la número 13. No llevo la cuenta, pero bueno, Nicolás seguro que lleva la cuenta. Y que hoy la vamos a dedicar a Albert Masgriera, que para los que os gusta el teatro musical y para los que os guste también el doblaje y las películas de animación, pues imagino que es un nombre que os puede sonar. Lo voy a presentar, ¿eh? La idea es que, como solemos hacer en las anotaciones, es que haya una primera parte en la que, bueno, yo voy a ir lanzando algunas preguntas al Albert y, bueno, la idea es que sea una charla, no tanto una pregunta-respuesta como una charla que nos vaya contando cosas. Incluso puede que haya alguna pregunta que no esté en el guión, no pasa nada. Y luego dedicaremos por los últimos 10-15 minutos a una ronda de preguntas para que los asistentes, los que queráis, pues lo hagáis a través de lo que es el chat. Siempre solemos dejarlo para el final para que eso no entorpezca, digamos, la charla, porque igual hay ciertas preguntas que ya las va a ir contestando, vamos a decir, mientras estamos charlando. Bueno, pues voy a hacer la presentación. Albert Masgriera es escritor, guionista y adaptador de canciones. Es licenciado en Filología y Psicología y es autor de dos novelas, Escrita als estels y del libro de relatos La ciutat dels àngels. Ya podéis perdonar mi catalán absolutamente inexistente. Bueno, para lo que nos interesa aquí, él ha adaptado al castellano las canciones de los musicales Chicago, West Side Story y también Gris para los montajes que dirigió Ricard Reguant. Y luego adaptado al catalán musicales como Germans de Sang, Blues en la nit, Memory, que también, si no me equivoco, los ha dirigido Reguant. Para Disney realiza la versión castellana de las canciones de El Rey León, de Toy Story, La Bella y la Bestia 2, Una Navidad Encantada, y la versión en catalán de El Jorobado de Notre Dame, Hércules y Mulan. Dentro de los largometrajes de animación también adapta las canciones de Anastasia, tanto en castellano como en catalán, y para Stage pues adapta los temas de Mamma Mía, Los Miserables y Víctor o Victoria. Así que ya veis un currículum de lo más interesante y creo que se va a poder hablar mucho esta tarde sobre él. ¿Se me oye bien, Albert? ¿Perdón? ¿Y aquí? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí, ¿Has podido escuchar un poco la presentación? sí, Bueno, sí. vale, perfecto. Bueno, pues mira, si quieres empezamos en este primer bloque, vamos a hablar eso de la adaptación musical de letras de canciones para el teatro. En un segundo bloque, letras de canciones para lo que es el doblaje, que sería casi una transición. Y luego ya en el tercer bloque, pues un poco tus otras facetas, por ejemplo, pues como la de escritor o guionista. Y ya en la última parte haremos un poco cuáles son los consejos que les darías a las futuras generaciones, sobre todo en cuanto a la adaptación de canciones. Y como digo, la última parte ya sería ronda de preguntas. Bueno, Albert, pues, ¿qué es la adaptación musical? A ver, yo diría que la adaptación musical es transportar, prefiero la palabra transportar, que es algo más que traducir un texto creado en origen con música. Es algo tan sencillo como eso. Sencillo de contestar, de definir. Por supuesto, no de realizar. Transporting, eso es. Es un transporte, sí, es un trasladar, ¿no? De un idioma a otro Claro, claro. y hasta de una cultura a otra a veces, ¿no? ¿Perdón? Sí, hasta de una cultura a otra también, ¿no? Porque a veces igual no se pueden Claro, respetar claro, claro. ciertas referencias. Además, aquí hay algo que es lo que complica la cuestión. Para alguien como yo, que he tenido la suerte o lo que sea, de poder traducir texto en prosa y texto cantado, texto musical, claro, la traducción de algo que es poesía, que es canción, es de lo más complejo, porque realmente traducir, no creo que se pueda. Hay que adaptar, hay que trasladar, hay que conseguir que la gente se olvide de la canción original, de la lengua original, para poder leer o escuchar sencillamente con naturalidad lo que se ha traducido. Claro. ¿Y cuáles son las cualidades necesarias para desempeñar este trabajo? Como dices, es muy complejo.
A ver, yo creo que hay tres cosas importantes. La primera es que hay que conocer mucho la lengua a donde llevas el transporte, lo que yo llamo la lengua de aterrizaje. En el caso de traducir pues, al castellano, pues el castellano. En el caso de traducir al catalán, pues el catalán, o lo que sea. Eso es lo más importante. En segundo lugar, hay que conocer bastante bien la lengua de origen. Quizás no hace falta conocerla al 100%, pero realmente, evidentemente, tienes que conocerla. Pero es mucho más importante conocer la tuya, puesto que lo que leen o lo que escuchan luego, pues, los oyentes, la gente que va al teatro, la gente que es esa lengua, no hay una lengua original. Y luego la tercera cosa importante, que creo que ayuda muchísimo, sin la cual puedes sufrir bastante, es que hay que tener nociones de música, aunque sobre todo de poesía, que todo el mundo sabe que nace como música, que en el fondo es música, en el fondo es la forma, pues, porque está en la música cuando es canciones, en el ritmo, en la rima, en las cadencias musicales, en los acentos. Creo que las tres cosas son importantes. La primera y la tercera, mucho. La segunda, bastante. Sí. Se ha dado el caso, por ejemplo, de que te hayan dado una traducción literal de una canción y tú hayas tenido que hacer la versión adaptada, o tú siempre partes del original y no necesitas una traducción intermedia. No sé si me estoy explicando. Yo parto siempre del original. Además, según con quién trabajes, te piden la back translation. Tú traduces, como en el caso de ABBA, cuando hicimos Mamma Mía, eso fue algo bastante, tenían mucho. Les querían saber sobre todo lo que estabas traduciendo. Entonces, en la back translation, ellos veían si lo que habías traducido tenía era fiel a la letra original. Yo creo que hay que partir de... es que es muy distinto traducir un texto, no solo traducir unos diálogos, que traducir una canción. Entonces, si tienes que traducir una canción, creo que hay que partir solamente del original. No hacer caso en cualquier caso, lo que sí es útil es en cualquier caso, a ver qué otras lenguas han hecho con esa canción. Pero tener en cuenta si esa canción es conocida y alguien antes ya la ha traducido, eso no ayuda, porque te condiciona. Es decir, yo siempre he partido del original y a partir de ahí hasta que tiene aspecto, porque la gracia está que la canción original llegue a ser traducida y que suene como si no fuera la traducción. Eso es lo que hay que conseguir. Eso es, y ahí está la madre del cordero, quiero decir. Eso es lo complicado. Vuelvo un poco a lo que decías antes de lo de ABBA, digo, porque bueno, está en el guión esa pregunta, pero bueno, casi la podemos hacer ahora, ya que lo has mencionado. Claro, las canciones de ABBA, en su momento ya se hizo una versión en castellano, ¿no? Ya se lanzaron discos en español. Unas versiones, efectivamente, bueno, pues un tanto discutibles a mi modo de ver, pero bueno, son las que se hicieron populares. Claro, aquí esas letras se han olvidado, puesto que lo que tuviste es que volver a traducirlas, ¿no? Volver a hacer una adaptación, claro. Claro, nunca quise tener en cuenta, nunca. La tentación era alta, por supuesto, en el caso de Chiquitita, por ejemplo, y algunas muy conocidas, pero me propuse no tenerlas en cuenta, porque, ya os digo, eso creo que puede condicionar. Entonces, además no es su trabajo, mi trabajo era otro. Me dieron el encargo de traducir las canciones y lo hice. Entonces, pasó igual con Los Miserables. Ya existía la versión de la conocida como la versión de Plaza del Domingo, y nunca la tuve en cuenta. Sí, en cambio, tuve en cuenta la versión francesa, porque claro, era otra óptica, otro... Claro. Pero nunca, si hay una versión en la lengua en que traduces que ya existe, no creo que sea una idea. Para mí no lo puede hacer, no sé. Sí. Hay gente que
que prefiere la versión original o antigua, hay gente que prefiere las versiones mías, pero en cualquier caso eso es secundario. Claro. No, o sea, y que además yo pienso encima que, porque por ejemplo con las de ABBA o con canciones que son muy, muy conocidas en inglés porque ya son muy populares, o sea, pues como adaptar a los Beatles, ¿no? Por ejemplo, al final uno no se queda un poco siempre con esa sensación de, bueno, lo he hecho lo mejor posible, pero al final es tan conocida en inglés que por mucho que suene bien en castellano se va a hacer raro, o, o tuviste la sensación de decir, bueno, esto es un buen trabajo y bueno, en la obra las canciones se van a entender bien, puesto que están ilustrando el momento, ¿no? que se está representando, por hacen a la gracia. Ahora, lo cierto es que yo empecé así, cuando tenía un grupo musical desde muy joven, pues solíamos hacer adaptaciones de canciones, ahora que has comentado, pues Beatles, Rolling Stones y todos esos grandes grupos de los 60 sobre todo y luego 70. Sí. Y ahí es donde pues empecé a tener una cierta experiencia, adaptándolas al catalán y también al español y haciéndolas nuestras. Entonces, cuando la gente no entendía ni una palabra de inglés, ahora hay mucha gente que entiende, entonces traducir canciones ahora en ciertos ámbitos es algo útil. Pero, claro, estoy hablando de hace 40 años o unos cuantos, claro, por ahí. Efectivamente. Pues mira, ya casi nos estás contestando un poquito a la pregunta, eso de cómo has desarrollado estas cualidades, ¿no? Para la adaptación musical. Pero bueno, ya casi las Pero hay dos cosas, ¿eh? Sí. Hay que escribir, hay que leer, hay que estudiar, hay que oír mucho, hay que leer, pero también hay algo que creo que se tiene o no se tiene, pero no estoy seguro. Pero yo creo que hay que tener, si es que trabajas con canciones, lo que puedes llamar en algo de forma muy coloquial el sentido del ritmo. Si no tienes sentido del ritmo, entonces es muy difícil que puedas dar vida a una canción con naturalidad. Entonces eso, la gente también se puede estudiar, la gente que estudia música. Pero incluso sin estudiar música, que algo de música evidentemente he estudiado, pero incluso sin estudiar música, hay gente que tiene un sentido del ritmo natural que enseguida y rápidamente entiende el ritmo, entiende la cadencia, entiende el espíritu de esa frase, de ese verso. Pero yo creo que hay que leer mucho, hay que estudiar bastante, mucho, y hay que escribir, si puedes, y leer mucho. Y luego, tiene que gustarte mucho la música. En cuanto a si quieres hacer canciones, si no te gusta la música, déjalo estar. Pues sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál fue el primer musical que adaptaste? Bueno, yo creo que completo, quizá Memory. Sí. Fui a Recas Reguant gracias o por culpa de mi primer libro publicado, la novela Argentinos Pasteles, lo leyó, entonces le gustó mucho y quería pasar esa novela al cine. Sin conocerse, otro director catalán, Francesc Bellmunt, también había leído la novela y también quería llevarla al cine. Entonces los dos se conocieron y al final quedaron que Reguant dirigiría y Bellmunt produciría. Y a lo largo del rodaje y del guión que escribimos, etcétera, pues fuimos conociéndonos con Reguant, que ya se dedicaba al teatro, al cabaret de musicales. Sí. Y algún día me preguntó, como yo le había comentado que tenía un grupo de música y a veces cantábamos en actuaciones en catalán, en español, sobre canciones conocidas de rock, me preguntó si me vería capaz y si podría traducir alguna canción del musical. Creo que fue la mítica, la magistral Send the Clowns. Ah, mira. Sí. Y la traduje. La primera versión fue en catalán porque tenía en mente hacer el musical con Andrés Guiñalos. Me gustó. El resto es historia. Me hizo conocer a David Blancos, que yo trabajaba del doblaje en Sonoblock. Sí. Y ahí empezó todo. Ah, qué interesante.
Sí, 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 claro, al final sí, una cosa lleva a otra, ¿no? Y pues Sí, mira, sí, pero sí. fue casualidad. Bueno, pero a Fue veces hay casualidad. casualidades que son las que Claro, marcan luego casi una profesión o marcan un proyecto de vida incluso, ¿no? Pues, al final, a mí las me cosas. gustaba ya por mi cuenta traducir y Sí. adaptar canciones. Entonces Ujú. le gustaron y disfrutó. Y a partir de ahí pues vino lo demás. Claro. Sí, 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 hiciste un montón, vamos, es los que hemos ido citando antes, ¿no? El Blues and the Need, Germans de Sang también, y Sí, bueno, y colocamos muchos más, muchos. vamos, esos en catalán y luego los otros, ¿no? Los de Sí, Chicago, el hasta proyecto a veces era en una lengua, a veces era en las dos. sí. No veía que tuviera ningún problema con ello y fue bastante bien. Y con The Blancos en Solo Love, pues Mm, muchas canciones de dibujos animados y de, bueno, mm. sí. Sí, sí. Oye, lo de la adaptación, por ejemplo, al catalán y al castellano, ¿cuáles son para ti las principales diferencias entre adaptar a un idioma y a otro? Y no sé, ¿te sientes más cómodo en uno? ¿Te sientes cómodo en los dos? A veces dices, pues esto quedaría mejor en catalán o esto queda mejor en castellano. Digo, no sé, vamos, a mí me gustan mucho los idiomas también y creo que es una pregunta que no tiene ningún matiz político, por supuesto, sino lingüístico, básicamente. No, por supuesto que tiene. Además, es que es lo que estamos hablando, la cuestión lingüística. Bueno, yo también adoro las lenguas, Mm, siempre estoy estudiando alguna lengua, la que sea. Entonces, mm, a ver, en cuanto a catalán y castellano es algo curioso, porque la gente pues no se da cuenta de ello, no le da importancia, pero mm, son lenguas que realmente son, aunque sean muy parecidas por el hecho que son románicas las dos, o romances, pero mm. son muy distintas en cuanto a la cuestión fonética. Pues El eso, castellano totalmente. es una lengua con la cual hay que luchar mucho, Sí. tanto si eres catalán como si eres chino, por una razón muy sencilla. El castellano es una lengua con finales básicamente vocálicos, Mm, ahí puede parecerse a italiano en ese sentido, no en otros, pero en ese sí. ujú, Y el hecho que tenga finales sobre todo vocálicos y palabras uh, básicamente llanas, pocas ujú, palabras agudas, ujú, eso conlleva una serie de consecuencias interesantes, como el hecho de que, claro, cuando traduces lenguas como del inglés o del francés, con ujú, finales consonánticos, con especialmente el inglés, con mucho monosílabo y ujú, con finales libres, entonces realmente en castellano hay que currárselo mucho. El sí, catalán en ese sentido es algo un poco más maleable por el hecho de tener más monosílabos y mm, por el hecho de tener finales consonánticos y más elásticos. ujú, De todas formas, cuando uno entra en el mundo de una lengua o de la otra, ujú, se olvida de ello y al final pues te sientes cómodo con los dos. Pero lo sí, cierto es que a veces ves en castellano como el traductor retuerce la lengua a niveles ujú, que resultan muy poco naturales para conseguir justamente finales agudos. mm, Entonces ahí los hiperbatons mm, mm. exagerados, ¿no? Sí, A sí, casa te sí, llevé en lugar de te llevé sí, a casa. Pues, sí, sí, ¿por qué sí, pasa quedan eso? La gente se feos, pregunta, claro, sí, sí, ¿por qué me han traducido libre soy mm, en Frozen? mm, Claro, ahí hay un problema. Pero el resultado puede ser, y de hecho, pues puede ser muy brillante, muy realmente enriquecedor para el traductor. A mí me da igual. mm, No creo que prefiera haber traducido en una lengua o en la otra, pero es muy mm. distinto hacerlo en una y en la otra. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todo depende del, o sea, del virtuosismo que tenga el traductor, ¿no? O sea, ninguna lengua es más compleja que otra a la hora. O sea, sí que estoy de acuerdo en lo que señalas, que efectivamente el castellano es como muy ortopédico porque no se pueden saltar acentos, no puedes cambiar acentos, las sílabas son las que son y hay que encajarlo tal cual. Pero Claro, si se hace bien, puede quedar muy bien, quiero decir que, pero hay que saber hacerlo bien. Hay que tener, lo que tú decías, hay que estudiarlo bien, hay que tener tiempo sobre todo. ¿Cómo andáis de tiempo, por ejemplo, cuando hay que entregar un trabajo pues, para un musical o para una película? ¿verdad? Sí, o sea, si tenéis tiempo suficiente para entregar los trabajos cuando se os encarga. Ahora, el tiempo es algo importante. Sí, Mm, bueno, a veces
ha habido momentos en que realmente pues uno duerme poco, porque además puedes tropezar con algo muy, muy complicado y el tiempo a veces hay que negociar porque, a ver, si tú haces una traducción de una canción de cualquier manera, y voy a ser muy sincero con eso, pues el tiempo no es un problema. Pero claro, si no quieres cruzar acentos, si quieres familiaridad, si quieres naturalidad, si quieres que la persona que va a leer o que va a escuchar no note, no se dé cuenta de que eso es algo traducido, frágil y inestable, entonces hay que luchar con eso y eso pide tiempo. Efectivamente. Y claro, entonces en algún momento tuve que sincerarme y decir, bueno, yo con el tiempo que me dais, pues no lo puedo hacer. Entonces, pues ya depende de la persona que te contrata para que ellos sean y dicen, no, pues tienes un mes más o tienes 2 semanas más. Alguna vez ocurrió. Sí, nunca he tenido que renunciar a un trabajo por cuestiones de tiempo, pero sí que a veces he tenido que negociar que tener algo más de tiempo. Claro, pues eso es muy honroso por tu parte, ¿eh? Porque digo, a veces pues hay prisas, uno quiere tener el dinero enseguida y a veces se hacen trabajos pues, que se pueden haber hecho mucho mejor de tener un plazo un poco más largo, ¿no? Bueno, esto nos lleva al doblaje, Albert. A ver si te parece. Vamos a hablar un poco también de la faceta doblajística en cuanto a letras de canciones, ¿no? ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primer proyecto para adaptar canciones para lo que es doblaje? Me estás preguntando, supongo, no digo muy bien ahora, cómo empezó la cuestión de actuación de doblaje. Sí, ¿cuál fue el primer proyecto, efectivamente? ¿Cómo empezó? A ver, no consigo recordar exactamente cuál fue el primero. Lo que sí que sé es que eso empezó con Terry Doncus, que era muy amigo de Catraguan y que dirigía el doblaje de canciones en Sonoblock y me dio algunas canciones que yo recuerde de dibujos animados, no consigo recordar de qué serie era, eran series infantiles de dibujos animados. Eso así empezó. Y entonces también supe que el doblaje, claro, en películas, en algo que se ve, en imágenes, es algo que puede complicarse mucho. Porque, claro, hay una diferencia fundamental o muy importante entre adaptar para teatro o adaptar para doblaje. En el doblaje tú tienes ahí un primer plano de un gato que te dice, que abre la boca para decir una A o una O, ahí le puedes poner una I. Aunque el corazón y la cabeza te dicen, es que va una I porque arriba, ahí no puedes poner una I. Entonces, los labiales en los doblajes muy importantes. Y a veces tienes que estar en el estudio y te dicen, no, es que ese verso hay que cambiarlo porque ahí, en primer plano, está muy claro que abre poco la boca, no puedes poner una A ahí. Entonces, eso te obliga a reescribir la adaptación y, claro, para no alejarte demasiado de lo que realmente tienes que decir, pues a veces esto no es fácil. Claro, sí, pero sin embargo, mira, hiciste unos trabajos magníficos. El Rey León, por ejemplo, en Toy Story, hay una amigo mío, ¿no? Ahí están sus trabajos tuyos y están muy bien hechos, la verdad, muy bien hechos. Sí, quedaron bien, me gustan. Cuando a veces las vuelvo a repasar, están bien, pero cuesta. Sí, no, eso está claro. Eso está claro que cuesta mucho. ¿Hay una faceta en la que estés más cómodo? O sea, digo, es más cómodo la adaptación musical para teatro. Quizá el doblaje hace sufrir más, pero a la postre puede ser el resultado mucho más satisfactorio, ¿o cómo va? A ver, aquí mis preferencias son muy claras. Aunque, a ver, me gustó hacer todo, pero creo que es más fiel y más libre la adaptación al teatro. Porque tienes más posibilidades y no estás sujeto a la imagen. Entonces, porque la imagen te puede condicionar mucho. Y eso te quita un peso de encima. Y te permite ser quizá más, a veces, pues, más fiel o más creativo.
sí, creo que el teatro, si tuviera que elegir lo que he hecho, lo que creo que está mejor, a pesar de todo, es lo menos conocido justamente, el teatro. Pues puede ser, efectivamente. Teatro musical, sí. Sí, sí. ¿Hubo algún proyecto en teatro musical que te costase especialmente y que dijeras, uff, esto va a ser muy complicado? Los Miserables. Los Miserables, sí. ¿Y por qué? Sí. A ver, había mucha presión por la adaptación anterior. Sí. Y cuando vieron cómo yo estaba adaptando El Miserable, pues al principio estaban muy sorprendidos, porque tenía poco que ver con la versión que había cantado Plácido Domingo. Entonces, claro, yo les expliqué lo que yo quería hacer con los musicales, para entendernos. Claro, sabéis que los musicales es todo cantado, todo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces es más parecido a una ópera que a otra cosa. Por lo tanto, ahí la lucha fue mucho más dura. Porque mi intención, por supuesto, es que los diálogos cantados fuesen naturales, las canciones fuesen naturales, y evitar los acentos, evitar los hiperbatons innecesarios que no están en el original. Porque la gente, claro, cuando oye una canción adaptada o un texto traducido, puede pensar que ese cruce entre sujeto y predicado está en el original, es que no está en el original. Claro, entonces, si no está en el original, lo que tienes que intentar es que no esté en la traducción. A veces no me remedio, pero a veces. Pero tienes que luchar contra eso. Y al final, pues, mi actuación les convenció a Stage, y así se estrenó. Pero realmente es quizá lo más difícil que he hecho nunca. Sí, sí. Pues enhorabuena, porque fue un trabajo magnífico y se escucha con absoluto placer. Oye, tengo una curiosidad, esto es algo personal. Víctor o Victoria, que es otra de esos musicales que nos han llegado a través del cine, porque las canciones eran muy conocidas en el cine. Luego se hizo una versión en teatro, que también ha protagonizado Julie Andrews. Pero, por ejemplo, una canción como la de The Shady Dame of Seville, que juega con tantos clichés, ¿no?, sobre Andalucía y tal, ¿eso cómo se puede adaptar al castellano sin que quede así extraño? Digo, porque esto fue casi recrear una canción. Sí, por eso. Es que tengo curiosidad porque creo que tuviste muchos aciertos con esa canción y dije, pues mira, aquí solo ha currado y ha encontrado cosas muy, muy curiosas que no son las que dice en inglés, pero dentro del contexto quedan muy bien, ¿no? Claro, es que no es una recreación, casi. Claro, es lo que decía al principio, cuando encuentras casos como ese, es imposible ser fiel. Entonces, tienes que ser fiel a la lengua en la cual traduces, pero ya no puedes, o sea, no, y la gente tiene que entender que no es posible, porque además, insisto una y otra vez, todo lo que es cantado, todo lo que es poesía, en el fondo tú no estás traduciendo, estás adaptando, estás llevándolo a otro mundo, que ya no es exactamente el mismo. Pero es que no es imposible, o sea, cuando tienes juegos de palabras, y a veces tienes que jugar también con los dobles sentidos. Lo que en una lengua tiene dos sentidos, entonces tú tienes que elegir cuál de los dos. Si, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza en Los Miserables, hay una persona que se llama El Year of the Day. Esta expresión en inglés tiene dos sentidos. Literal, cuando llega la noche, y figurado en general, al final de todo. Que se puede traducir como al final de todo, ¿no? Al fin y al cabo. Pero claro, en mi adaptación escogí el sentido literal, que también le iba al musical. Entonces, ¿por qué escogí el sentido literal y no el figurado? Porque en la adaptación que hice era mucho más coherente, sonaba mucho mejor y era, en el fondo, mucho más fiel a la rima, a la cadencia del original. Entonces, a veces tienes que inventarte cosas o decidir
sobre cosas que es imposible controlarlas de origen, porque no existe la posibilidad. Claro. No existe. Y eso, o sea, eso es algo que le compete al traductor y no se lo pueden discutir, o tienes que bregar también con otras personas no sé, pues con el productor o con el director que te diga, pues no, esto lo quiero así. Digo, es una Lo pregunta, peor, ¿no? Hace bueno, margen. Sí, dime. mi peor experiencia es puede que sea una sorpresa, con actores y actrices. Ah, bueno. A veces, claro, pues si son personas que tienden a un cierto divismo, puede que digan, bueno, es que este verso yo no lo voy a cantar. Yeah. No, de verdad. Entonces tú dices, a ver, es que ese verso, la verdad es que es así, porque es lo más parecido al original, es lo más fiel. Pero a veces puedes encontrarte que la persona que lo canta, con todos los respetos, por supuesto, pero quien lo canta, pues diga que no quiere cantarlo porque no le apetece, porque y eso es lo que te esperas menos. Pues te esperas bastante de producción, que te digan, bueno, cuidado porque esa canción es muy conocida y no sé qué. El director suele confiar bastante en la actuación. Los actores son otro problema a veces, que puede que no sean tan cómodos con lo que he escrito. Pero bueno. Sí, pero bueno, a ver, o sea, desde aquí lo que intentamos transmitir, ¿no?, en estos ciclos de los de anotaciones, cuando se habla pues, con un adaptador de canciones o con un actor de doblaje, o con un cantante de doblaje, con un músico, es que todo esto estos son proyectos que es algo coral, quiero decir que todo el mundo tiene su importancia y todos aportan al conjunto. Entonces, claro, cuando se entrega una letra, eso ha sido el trabajo de una persona o de dos personas, si se hace, por ejemplo, en tándem, como hacen Ruse Peña y Ruse Batalla, pero que no es fruto ni de la casualidad ni de la improvisación, sino que eso se lo han currado, con lo cual, si han puesto esos versos es porque piensan que eso tiene que ser así, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una labor de equipo y hay que insistir mucho en eso. Cada uno tiene un papel que desempeñar. Lo es. Muy bien. Y además cuando empiezan los ensayos en un musical, sobre todo en algo, en teatro especialmente, tú tienes que estar ahí y constantemente, pues el director, la producción menos, pero los actores sobre todo te dicen, me encuentro muy incómodo con ese verso, a ver si puedo. Y bueno, siempre que puedes, pues encuentras alguna solución, por supuesto. Sí, no, vamos, pero eso está muy bien. Yo creo que hay que entender que todo, o sea, que pues eso, que la voz cantante la pueden llevar ellos, puesto que son los que van a cantar, pero que hay un trabajo detrás y que es importante también tenerlo en cuenta. Sí. Bueno, pues... no se da mucha cuenta de ello, pero el trabajo que no se ve es muy importante. Efectivamente. Bueno, que no se oye, en este caso. Sí, no, pero casi el que no se ve y no se oye es el más importante muchas veces, ¿eh? Y los demás, digamos, que se apoyan en eso, ¿no? Bueno, pues si quieres pasamos ahora, Alberto, un poco a tus otras facetas, ¿eh? Ya hemos hablado de eso, la adaptación musical, creo que además tu postura y tu método, pues yo creo que han quedado muy claros. Y bueno, pues nos puedes hablar, por ejemplo, de tu faceta pues, como escritor, guionista, de tus libros. Háblanos, tienes, cancha para hablarnos de lo que te apetezca. Bueno, quizá en el tema de lo que estamos hablando, pues no sé si tiene mucha importancia. Bueno, la tiene porque eso te da una práctica y un oficio. He hecho guiones para cine y he escrito traducciones también de textos de prosa, de novelas. Básicamente lo que he escrito yo, pues claro, es en mi lengua, ¿no? Es que básicamente en catalán. Lo que pasa es que, he escrito una novela y 4 libros de relatos. Y me gusta mucho escribir lo mío, aunque lo considero más como un hobby o algo así, ¿no? Porque nunca me dio de comer. Eso pasa cuando es lógico, cuando escribes una lengua, pues de ámbito reducido, como danés, noruego, sueco, catalán, son lenguas con poco
con poco público, entonces, a no ser que tengas un exitazo y te lo traduzcan al inglés o al español, pues no es algo que está haciendo demasiado. Aunque fue gracias a una novela mía que vino todo lo demás, eso sí que es cierto. Por eso te decía. Como te he contado. Pero bueno, siempre estoy escribiendo algo. Me gustan mucho los relatos, me gustan. Entonces escribo relatos en general y novelas, pues sí, tengo una novela escrita y 4 libros de relatos. Pero bueno, yo creo que lo importante de más que dar nombres, o lo importante de escribir es que para mí es gimnasia, ejercicio de conocer, de escritura, de lectura, algo que es muy importante para todo el mundo que quiera dedicarse ya que estamos en ello, a la traducción. Claro, efectivamente. No, y sobre todo es interesante siempre el puente entre las lenguas, ¿no? Lo que decías antes, pues el fijarse, por ejemplo, en cómo se han traducido en otras lenguas. Creo que nos puede dar a veces la pista pues, para encontrar pues, una palabra en nuestro idioma o para encontrar un giro, para encontrar un poco una idea que nos puede ayudar, ¿no? Yo creo que eso está muy bien. Es que a veces, en algunos casos, pues es que habría que verlos. Ahora, bueno, la gente, y también ahora en webs, en pantallas, pero a veces he llegado a traducir una canción pues con 4 versiones de lenguas distintas abiertas para ver. O sea, sí. Claro, porque estás en un ámbito en el cual las soluciones pueden ser múltiples y conocer otras lenguas es muy útil. O sea, un traductor que quiera traducir, en ese caso, pues al español, yo creo que debería no solamente si viene del inglés, pero conocer adaptaciones en italiano y francés, creo que es muy útil. Sí. O sea, yo de hecho, a mí me pasa, para ciertas letras, esto ya, perdón por hablar de mí, pero para ciertas letras que me han encargado de hacer y tal, sí que me he fijado en las versiones en otros idiomas, si existían, y generalmente me han sido útiles. No para plagiar, forzosamente, sino para coger algún término y decir, pues esta palabra, efectivamente, este es el registro que hay que usar. Claro, o este giro me puede ayudar. O sea, creo que hay que ser... Sí. Como si algo de repente pues una llave abre una puerta y eso. Pues claro, ahí está. Eso es muy útil, mucho. O sea, que tú aconsejas eso, el que practiquemos, el que leamos mucho, el que escribamos, porque eso nos va a dar, me gusta mucho la palabra gimnasia, y es verdad, efectivamente, es da mucha flexibilidad a la hora de adaptar, ¿no? Claro. Y me quedo también con una cosa, que no hace falta saber música, pero sí tener un cierto sentido del ritmo, ¿no? Y de las cadencias. Muchas veces... Muy importante. Sí, porque cuando a veces peleamos, ¿no? con ciertas sílabas tónicas, dónde está el acento, dónde recae, yo creo que hay que dejarse llevar por la melodía y ahí vas a encontrar los acentos. Claro. Ahí van a estar. Ahí está, en la melodía. Ahí está todo. Bueno, pues ¿cuáles son los consejos, Albert, que darías a las futuras generaciones que se quieran dedicar, por ejemplo, a la adaptación de canciones? Bueno, es lo que hemos estado comentando, pero bueno, por dar un remate, por ejemplo, a lo que hemos dicho. Vamos a ello. Venga, adelante. Lo primero, otra vez, muy importante, quien te lee o quien te escucha debe tener la sensación de que te están hablando en esa lengua, en tu lengua. No puede ser, el artificio es el peor enemigo. Creo que eso es muy importante, hay que mentalizarse de eso. Segundo, tienes que ser bueno en la lengua de origen también, evidentemente, porque si no eres bueno en lengua, aunque seas muy bueno en tu lengua, si no conoces bien los giros y los registros, sobre todo, de la lengua de origen, ahí puedes cometer errores muy graves. Por ejemplo, tú puedes traducir un soneto de Shakespeare y darle un toque, a no ser que el director te lo pida para hacer un montaje irónico o lo que sea, pero tú lo puedes traducir Shakespeare con un registro coloquial o con un modelo de reggaetón. Tienes que conocer los registros originales para adaptarlos a tus registros. Entonces, eso es importante también. Luego, hay una duda que todo traductor se va a encontrar en su vida, que es la
cuando tienes dos alternativas, que es respetar la rima o respetar el sentido de los versos. Porque a veces no todo nunca es al 100% posible. Mi respuesta es que hay que respetarlo todo, pero si no puedes, tienes que decidir. Entonces ahí, ese verso, esa canción, la tienes que apartar para dejarla para el final, trabajarla bien, porque ahí tienes un problema. Porque estás perdiendo, si pierdes... lo que no puedes perder es la cadencia y el ritmo. Puedes perder alguna rima. Si te alejas, si la rima te está alejando demasiado del significado, pérdela. Creo que es, si se mantiene la cadencia, si se mantiene el número de sílabos, si se mantiene el sentido de la poesía, la cadencia y la música, eso es muy importante. Si pierdes alguna rima, puedes perderla. Lo que no puedes perder es el significado original. Y bueno, un último consejo, pero eso depende de cada uno. Echa una ojeada a versiones en otras lenguas, pero no eches ojeadas a versiones en tu misma lengua, porque eso te puede condicionar demasiado, te puede presionar, te puede hacerte pensar que no lo estás haciendo bien, y es mejor concentrarse, busca otros idiomas, busca otras soluciones, pero no consultes algo que ya se ha hecho, hazlo tú. Sí, pues muy buenos consejos, además, los que estás dando. Sí, yo creo que, por ejemplo, lo de las rimas yo estoy de acuerdo, ¿no? Si hubiera que sacrificar algo, sería la rima. Lo que pasa es que también depende de los autores. Por ejemplo, traducir a Sondheim, que es muy complicado porque es todo a un nivel tan brillante, tanto la rítmica como la rima, como el sentido, como todo, claro, ahí es muy complicado, y una de sus señas de identidad es la rima, ¿no? Su manejo tan brillante de la rima, pero claro, eso es en su propio idioma, luego cuando hay que trasladarlo a otro, claro, es muy complicado. Ahí está. Y por cierto, no hay nada mejor, ni más creativo, ni casi lo mejor del mundo es poder traducir a Sondheim. Sí. Porque para mí es el número uno. Pero bueno, es algo personal. Sí, no, entonces, para muchos de nosotros también, te lo puedo asegurar. Es un estímulo continuo, creo que o sea, la base es tan buena que al final, aunque sea muy difícil, siempre te lleva hacia arriba. Es un gigante, era un gigante, un genio. Entonces, con Raguay hicimos un musical solamente de Sondheim. Todos con Carlos Sabaté, el líder de SAO que murió, y Andrés Guñarón. Entonces, es quizá lo que me ha gustado en catalán, por lo menos, hacer. Lo que más me ha gustado hacer es eso. Pues te doy la razón, porque, o sea, de hecho, en ese musical, bueno, yo no hablo catalán, pero bueno, más o menos lo puedo entender. Y la versión de The Story of Lucy and Jesse, creo que captaste muy bien la historia de Mina y Tona, ¿no? O sea, ahí lo que hiciste es cambiar los nombres, pero es que está justificado, porque hay que rimarlo con muchas cosas. Claro, es que no había se puede rimar, claro, no había otra opción, pero que eso es algo, o sea, eso es algo interesante, porque tú lo has captado muy bien, claro. Bueno. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más, Albert, y ya pasamos a la ronda de preguntas. No, yo creo que con lo que habéis preguntado y quizá he dicho demasiado. No, nunca es demasiado. Lo has dicho muy bien y creo que me ha quedado muy claro. Bueno, pues vemos que Paula está escribiendo, Marc Gómez también están escribiendo, así que si quieres te voy a ir leyendo las preguntas. Mira, por ejemplo, Marc dice, en el caso de El Rey León, dice que tuvisteis que poneros de acuerdo los adaptadores latinos y españoles para el ciclo vital, puesto que el doblaje latino y el español comparten muchos versos, a diferencia de las otras canciones de la película. Intuyo que a consecuencia de que en esa canción también compartan cantante. ¿Hasta qué punto hubo libertad en España? ¿Fue una adaptación conjunta? Digamos, la de Latinoamérica y la de España. Pues eso, o sea, si para... No suele haber, sí, en mi experiencia, perdona, es la pregunta, ¿no? O sea... Sí hubo algún contacto entre los dos. No he tenido, en mis adaptaciones al español, nunca he tenido ningún contacto con adaptadores, lo que llamamos latinos. ¿Sí? Sé que son versiones algo distintas. Y una vez más, no es que a
cuando he terminado quizás sí, pero cuando ya está el trabajo hecho. Pero mientras hago el trabajo no recuerdo haber tenido que consultar versiones. Quizá alguna vez tropecé con la adaptación de una canción, digamos, en comillas latina, y no me gustó absolutamente nada. La vi muy rara, durada, y entonces pues no tuve absolutamente nada en cuenta. Pero no suele haber, además, atención, porque desde origen, en este caso el inglés, el contrato ya suele ser distinto, para el Spanish Castilian y el Spanish American. Sí. Entonces lo hacen distinto desde origen. No dan el trabajo a la misma persona. Ya. Sí, es que es verdad que aunque compartamos idioma, pero luego hay muchos giros que son muy distintos, y luego pues hay vocabulario que también es distinto, ¿no? Y está bien que cada uno lo escuche en su propio idioma, que es lo que tú decías antes, ¿no? Que lo sienta y que lo entienda tal y como habla, como habla esa persona. Nos pregunta Paula, dice, ¿nos puedes aconsejar novelas o escritores en español para ampliar vocabulario y perfeccionar nuestro español? ¿Algún autor favorito que tengas? No te digo demasiado bien. Si puedes, la pregunta no. ¿Sí? Si puedes aconsejar novelas o escritores en español para ampliar vocabulario y perfeccionar el español. Si puedo aconsejar. Sí, si hay algún escritor favorito aquí que tengas y que lo puedas aconsejar. De acuerdo. Hay muchos, pero a ver, en español, pues ahora que estábamos hablando justamente de latinos, yo creo que García Márquez, Vargas Llosa, son, creo, gigantes de la lengua en ese sentido. Aquí recientemente desaparecido catalán de origen, pero de expresión castellano, Javier Marsé, aún vivo y muy bueno, de Lola Mendoza. Son escritores que he leído mucho y desde luego, a ver, en cualquier caso, la ampliación de vocabulario en muchos buenos libros, pero estos que os acabo de decir, pues son escritores con un bagaje lingüístico gigantesco, enorme. Efectivamente. Pues te doy las gracias, Paula, que es la que nos había preguntado, y yo estoy de acuerdo contigo. Nos pregunta Marc, ¿se pone usted límites de licencias por canción o proyecto? O sea, por ejemplo, límites de rimas con infinitivo, límite de rimas asonantes, de hipérbatos, de sílabas añadidas, ¿o vas un poco a lo que se necesite? A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Porque insisto que llevo un poco peor que antes. Entonces... Vale, pues dice que si te pones límites a la hora de, por ejemplo, en una canción decir, voy a limitar las rimas con infinitivos, voy a limitar rimas asonantes, o voy a hacer hipérbatos, o de sílabas añadidas. A ver, límites. No me pongo. Los límites están en el original. Entonces, tienes que ver el original, a ver qué hay. Depende del registro original, tienes que ser de entrada fiel, si puedes, y en general, a nivel de registro, se puede ser fiel también en tu lengua. Entonces, los hipérbatos, para mí son un enemigo de todo, del idioma y de la comunicación. El hipérbatón es algo que te resuelve muchos problemas y es muy fácil. Entonces, con hipérbatón se puede traducir en 2 horas, pues 3 o 4 canciones tranquilamente. Pero claro, en general, no están en el original. De manera que si quieres ser fiel al original, tienes que traducirlos al mínimo. Al traducirlo al español, sin duda tienes que usarlos, porque la propia lengua te los pide a veces, a veces porque no hay más remedio, pero tienes que limitarlos. Por tanto, tiene que ser algo como una lección. Atención a los hipérbatos. Las rimas consonánticas o asonánticas. Otra vez, a ver, en inglés es muy, muy,
fácil hacer rimas consonánticas porque, como sabéis, muchas vocales y muchas consonantes y muchos juegos de sílabas son homófonos, suenan igual. Eso es muy difícil en castellano, no es tan fácil. Entonces, a veces no hay más remedio que sacrificar rimas consonánticas y traducirlo en rima asonante. No siempre, cuando puedes, pues puedes. Cuando no se puede, pues tienes que sacrificar algo, porque depende de la lengua a la cual traduzcas. Pero claro, pues en catalán es un poco más fácil hacer rimas consonánticas. En castellano no es tan fácil. ¿Se puede? Pues claro que se puede, pero no siempre. Entonces, y le pasa lo mismo en italiano, le pasa menos en francés. Cada lengua tiene sus cosillas complicadas. Entonces, pero límites no, ninguno. El límite está en el original. Entonces, tú tienes que, la mentalidad es, tengo que ser fiel a eso que tengo delante. Quiero ser fiel a eso. Entonces, ¿cuándo vas perdiendo fidelidad? ¿Pero a cambio de qué? Solo a cambio de ser natural, que ser fiel con tu lengua, pero no siempre es posible. Pero límites no, claro. Muy bien. Bueno, dice Mar Gómez que le fascina el giro que le diste que le fascina el giro que le diste al On My Own, que lo pusiste, bueno, pues es el para mí, ¿no? Dice que le gusta mucho cómo has adaptado eso. No entiendo la pregunta. No es una pregunta, sino que es un comentario que hace Mar. Dice que le gusta mucho el para mí. Vamos, que le gusta mucho cómo lo has volcado, ¿no? Al castellano. Bueno, nos pregunta Naudín que si recuerdas alguna dificultad a la hora de adaptar las canciones de Pulgarcita. Por cierto, es verdad que las hiciste tú en el 94. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, que si recuerdas alguna dificultad a la hora de adaptar las canciones de Pulgarcita del año 94. A ver, si recuerdo alguna dificultad especial, pues la verdad es que pues no. Tampoco tengo un registro ni tan solo de... Tenía un registro de todo lo que había traducido, canción por canción, pero se perdió en un accidente informático de hace muchos años. Sí. Y quizá allí hubiera encontrado detalles sobre Pulgarcita. Pero recuerdo que me gustó bastante traducir, pero no recuerdo que tuviera algún problema. Lo más probable es que fueran problemas de labiales, porque es algo que apareció en imágenes, entonces todo lo que es dibujos animados y labiales y películas, hay el problema de la imagen de los labiales que se condicionan o pueden condicionarte. Pero no recuerdo que fuera especialmente complicado, ¿no? Lo siento, pero no puedo ser más concreto. No pasa nada. Además, ese doblaje está especialmente bien. Es verdad que hay canciones que terminan en U y tú pusiste luz en algunos de ellos. La canción que canta Nina está muy bien, muy bien, muy bien. Es una canción así muy, muy rítmica y está, vamos, yo para mi gusto, está especialmente bien adaptada. Vamos. ¿Y cuál de tus adaptaciones para doblaje es tu favorita? A ver, nos la preguntan. ¿Para doblaje? Sí. Para doblaje. Bueno, El Rey León quizá es la que, no sé, me viene en la cabeza. Y Toy Story también. Sí, las dos. Quizá por la repercusión de las películas o... Sí. Pero... Y también las canciones tenían mucha calidad, entonces también es importante que las canciones te gusten. Si es en cine, si la canción si es una buena canción y te gusta la canción, eso te motiva el doble, por supuesto. Claro, por supuesto. Entonces, en el caso de las canciones de Rey León y en el caso de las canciones de muchas de las que había en Toy Story, pues son creo que son mis favoritas en dibujos animados. Sí, son muy bonitas. Sí, la canción Sun, efectivamente, es la que dice Naudín. Y pregunta a Paula que ¿qué recursos o fuentes de consulta tienes a la hora de adaptar canciones? Si usas algún diccionario de sinónimos o algo así. Sí, bueno, eso es muy... eso es... hay que tener
de rimas es bastante útil. No siempre tienes que consultarlo, pero es útil tenerlo a mano. Sí, creo que sí. Es algo... para un letrista, para alguien que hace canciones, es como usar un diccionario normal y corriente, claro. Claro. Y esta pregunta la hago yo. ¿Hay que fiarse más de la intuición o del oficio que uno tenga? Digo, si hay que fiarse más de la intuición con el idioma o del oficio que uno tenga. ¿De la intuición o de los? Sí, o del oficio o de la práctica que uno tenga. Intuición y práctica. Bueno, veamos. Aquí, no sé, quizá que me gustaría referirme a, no sé si fue Picasso, que dijo que hay 90% de trabajo y un 10% de inspiración. O sea, que la inspiración te encuentre trabajando también sería bueno. O sea, no, yo creo que el trabajo es la clave, y cuando entras en un proyecto y estás concentrado en ese proyecto y estás trabajando en ese proyecto y estás con un verso y dándole vueltas al verso y con una versión, 2 versiones, 3 versiones, de repente algo pasa en tu cabeza que te inspira y acabas, y al final dices, ahí está. Yo creo que tienes que empezar, aunque no estés inspirado, no estoy inspirado, no me encuentro en disposición pero tienes que luchar contra eso, tienes que poderte trabajar, y cuando empiezas a trabajar, entonces viene la inspiración. Efectivamente. Y dejar, ¿cómo puedo decirlo? O sea, la prueba, o sea, que los textos pasen también la prueba del día siguiente. ¿No? Es decir, bueno, lo he traducido, lo he adaptado, lo voy a dejar, lo vuelvo a leer al día siguiente, a ver si me convence. Muy importante, muy importante. Eso no había salido en toda la conversación y es muy importante. Es muy importante cuando tú acabas una canción, la dejas, que haga su siesta, dejas dormir. Eso es. Porque al cabo de un par de días, a veces encuentras que llegas a decir, pero ¿cómo es posible? Sí, que haya puesto esto. Sí. ¿Cómo es posible? Entonces te das cuenta de que todo, aunque en el momento, justamente como consecuencia de lo que crees que es una buena inspiración, dices, oye, lo tengo, es fantástico, pero luego al día siguiente no es lo mismo. Eso es de oficio. Tienes que traducir algo, una parte, la canción entera, unos versos, un párrafo, lo que sea, una estrofa, y luego déjala descansar y vuelve a ponerla al cabo de un par de días. Entonces verás, si resiste la segunda lectura o tercera, está bien. Efectivamente, eso es. Muy bien, pues yo no sé si alguien quiere hacer alguna consulta más o preguntar algo, comentar algo. Y si no, pues no sé, creo que no parece que nadie quiera hacer ninguna consulta. Bueno, pues Albert, yo te doy las gracias en mi nombre y en el nombre de Nicolás, porque ha sido muy, muy agradable la charla y la verdad es que nos has contado cosas muy, muy interesantes y además siempre desde un punto de vista muy personal y me ha gustado mucho, la verdad. La verdad, hemos aprendido un montón. Sí, suscribo las palabras. Sí, suscribo las palabras de Iñaki. Teníamos muchas ganas de tener esta entrevista contigo, Albert, porque como te dije cuando contacté contigo, ¿no? Que admiramos mucho tu trabajo y nos parece que eres un referente por muchos motivos, ¿no? Y así que ha sido desde luego muy, muy interesante. Así que solo darte las gracias otra vez. Bueno, yo a vosotros por pensar en mi trabajo y ha sido realmente muy agradable. Lo único, los problemas de sonido un poco que ha habido, lo siento. Pero aparte de eso, me ha estado muy bien, me ha tratado mucho lo que habéis planteado y nada, pues estoy agradecido por ello y encantado de haber colaborado en vuestros trabajos y vuestros proyectos. Muy bien. Muchas gracias, Albert. Bueno, por este año
ya despedimos el ciclo de anotaciones con Albert Masgriera y ya volvemos en febrero con María Ovelar, que es otra letrista a la que algunos ya conocéis y que también ha trabajado mucho para Disney. Así que nada, os agradecemos a todos vuestra participación, el haber seguido este encuentro y esperamos volver a encontrarnos en otro más adelante. Muchísimas gracias a todos. Yo también os doy las gracias. Ha sido un placer. Le vuelvo a dar las gracias a Albert porque he estado muy, muy a gusto y me ha hecho mucha ilusión además el poder charlar con él. Como decía Nicolás, es un referente. Que aunque parezca que no, pero sí nos fijamos en el trabajo de mucha gente que no es tan conocida, pero sí nos fijamos. Y nada, y a los que estáis ahí, pues muchas gracias por asistir una vez más a esta sesión de anotaciones y nos volvemos a escuchar entonces en febrero. Así que estad atentos. Un abrazo a todos. Gracias a todos.